la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, muy buenos días y bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida. Vamos a ir avanzando en el tema apasionante, ¿verdad? Muchísimas gracias por sus mensajes. Sabía que les iba a llamar poderosamente la atención este estudio. Sé que es un mensaje que tiene gran poder de acercarnos más al conocimiento, al estudio de la palabra, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Recordemos, dejamos una tarea pendiente. Recuerdan, en el libro de Eclesiastés. Vamos a ir un momento al libro de Eclesiastés en el capítulo 7. Recuerden la tarea, Eclesiastés capítulo 7, ¿lo recuerdan? Y vamos a tomar el verso 23. Por favor, si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraye esta porción de Eclesiastés capítulo 7, verso 23. Dice la palabra: todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. ¿Por qué Salomón habla de este punto tan importante respecto de la sabiduría? ¿Qué es lo que nos quiere significar? Recordemos que ayer en el avance que teníamos en nuestra enseñanza, mencionamos cómo los preceptos los podemos clasificar en tres niveles. Usted recordará. Mencionamos el nivel Edot. El nivel Edot, que tenía que ver básicamente con el cumplimiento de los testimonios, tanto testimonio que nosotros vemos. El pueblo de Israel durante todo su recorrido vio por testimonio presencial la grandeza del Padre siempre con ellos, vio cómo se abrió ese mar, cómo ellos pudiesen, dice la palabra, pasaron en seco. Pero también la palabra nos enseña en el testimonio de que el ejército que los perseguía, el ejército de Faraón, sucumbió, naufragó completamente, incluyendo al Faraón, no se le olvide, incluyendo a Faraón. Digo, no se le olvide porque cuando vemos la película de Moisés, aquel clásico de las películas cristianas de Moisés, muy buena por cierto, nos muestra cómo Faraón no muere en el recorrido. Todo el pueblo de soldados sucumben en el agua, o naufragan mejor. Pero nos dejan la escena de que Faraón quedó con vida. Sin embargo, la Biblia no lo dice así. Dice que todos, incluyendo a Faraón. Muy bien. ¿Esto por qué? Porque en las películas, obviamente, hay correcciones que necesitamos ver. No se quede con la película, vaya a su Biblia y verifique. Número 1, hablamos entonces del concepto Edot. Número 2, hablamos de Mishpatín. Y hablamos de Mishpatín desde el punto de vista de las ordenanzas que Dios nos entrega, que las podemos entender, vamos a decir más bien, son obvias, son básicas, como presentar una ofrenda, cumplir con los procesos de purificación, el tener el tiempo de arrepentimiento. Si nosotros cumplimos con estos procesos, obviamente, repito, estas ordenanzas las podemos entender. Pero, por ejemplo, el punto número 3 que mencionamos son los Jukim. Y los Jukim son las cosas que no podemos entender. Aquí tenemos al gran hombre llamado Salomón. Ninguno tan sabio como él. Vimos la porción de Isaías 55, verso 8, y dijimos que no estamos nosotros, los seres humanos, en nuestro intelecto, en nuestra lógica, en nuestra razón, en nuestro conocimiento intelectual, por muy PhD, Magister y todos los títulos teológicos que quieras tener, nuestro pensamiento está muy lejos de poder entender el pensamiento de Dios. Hay cosas que no podemos entender, como una persona que ha vivido una larga vida y ha sido una vida pasada por pecado, por inmundicia. ¿Cómo es que la misericordia de Dios es tan grande que tiene misericordia por su gracia y perdona la condición de pecado de un hombre que ha tenido, repito, una trayectoria pecaminosa tan terrible, un terrorista, algo por el estilo? Son cosas que no podemos entender. ¿Por qué? Porque humanamente no lo podemos hacer. Yo recuerdo en alguna ocasión a un hombre que conocí hace algunos años, muchos años,
vivió una vida muy fuerte. Fue una vida de violencia, de terrorismo, de secuestro, de extorsión, de sicario, personas que matan, cobraba por matar. Y repentinamente ese hombre pasa a una condición de cárcel. Después de muchos años de estar en cárcel sale libre, y recuerdo que en la cárcel él tuvo la oportunidad de hablar con Dios. Se presentó el Señor en su vida, transformó su corazón, lo llenó de la vida, de la palabra. Y este hombre, después de muchos años de estar en una condición de preso y de cumplir su sentencia, sale a ejercer el ministerio, y el Señor no solamente lo lleva a ejercer el ministerio, sino que lo usa en las naciones predicando la palabra, y se convierte en un gran predicador. Pero en alguna ocasión, cuando me dispuse a invitarlo a nuestra congregación, a nuestra quejilá en aquel tiempo, recuerdo que alguien se me acercó y me dijo puntualmente: si ese hombre llegase a predicar en esta iglesia, créame que nosotros, toda nuestra familia, inmediatamente nos retiraremos, porque un hombre como ese no puede estar en el púlpito. Pues de eso se trata Juquín. Hay cosas que no podemos entender. ¿Cómo yo me puedo explicar que una persona que le quitó la vida a tantos seres humanos, que fue un terrorista y tantas otras cosas, hoy el Padre Eterno lo use para predicar la palabra? En nuestro pensamiento y en nuestra lógica no lo podemos entender. Dígalo conmigo, no lo podemos entender. Por eso subraye por favor en su Biblia Isaías capítulo 55, léalo con detenimiento, revíselo, porque entonces entenderemos que mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Muy bien. Continuamos con nuestro tema entonces respecto de Paraduma. Paraduma es la vaca roja. Y la vaca roja nos cuenta la historia que una vez se presentaba el sacrificio de la vaca roja y las cenizas y se esparcían, entrábamos al tiempo de purificación. Y esta ordenanza de purificación nos lleva a la porción del Salmo 51, verso 7. Léalo conmigo, por favor. Salmo 51, verso 7, dice la palabra: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra, dígalo conmigo, borra, purificación, purifícame de mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. Por favor, subraye en el verso 7 la palabra hisopo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí esta palabra hisopo tiene que ver precisamente con santidad. ¿Por qué lo estoy mencionando? Porque ayer leímos justamente dentro de los requisitos y el proceso de la vaca roja que el sacerdote debía llevar para degollarla, tomar la sangre, mezclarla con agua, quemar todas las partes, la piel, todos los huesos, todo, hasta el estiércol, dice la palabra, debía ser quemado totalmente, entrega total, quema total, y de esas cenizas mezcladas con agua, mezcladas, dice, con hisopo, tomar madera de cedro, recuerden que lo leímos ayer, tiene que ver con el proceso de purificación. Límpiame, lávame, purifícame. Ahora, cuando hablamos de la palabra escarlata, la palabra hebrea traducida como escarlata, que significa rojo, esa palabra escarlata, cuando iba a morir, dice la palabra, que traducido como escarlata, cuando iba a morir se pegaba a un madero, ponía sus huevos y moría. Está hablando de un gusano que cumplía esta labor, dejando las larvas creciendo bajo la protección del madero y alimentándose de su propio cuerpo. Soltaba un líquido rojo, un líquido escarlata, y moría y se reproducía.
y las larvas crecían con la mancha roja en sus cuerpos permanentemente. Esto solo para mencionar el origen de esa palabra escarlata, rojo. Entonces vimos cómo cada vez que estudiamos Parashá, cada vez que estudiamos la porción de la Biblia durante todo el año, recuerda, no podemos estudiar Parashá sin el Mesías. No podemos estudiar Parashá sin Yeshua. No podemos entender Parashá sin que entendamos la porción de la palabra llenándonos, llevándonos y mostrándonos la presencia de Yeshua en cada uno de estos Parashá. Vimos entonces cómo Yeshua resume todas las condiciones exigidas para que aquí en este proceso de la vaca roja nosotros podamos entender lo que significa el tiempo de la purificación, el tiempo de la limpieza. Dice la palabra que Él se hizo inmundo por nuestros pecados. Estamos viendo la comparación sobre este punto. Ahora, hablando del hisopo particularmente, recordemos que nos menciona que debía tomar una madera de cedro. Aquí la madera de cedro tipifica básicamente lo que es el sacrificio. Y el hisopo que representa, ya lo mencionamos, representa la purificación que recibimos cuando hacemos techuvá. ¿Qué es techuvá? Cuando tenemos tiempo de arrepentimiento. Por favor, diga conmigo techuvá, arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no es remordimiento. Recuerda que lo hemos explicado en muchas ocasiones. Anteriormente en la tradición nos enseñaban a ir a un lugar y frente a un hombre hacer una confesión de pecados y el hombre nos absolvía de los pecados. Pero eso definitivamente no tiene absolutamente nada de bíblico, entre otras cosas. Con todo respeto, mis amados hermanos, eso no es absolutamente ni siquiera bíblico, porque lo que la palabra nos enseña bíblicamente es techuvá, arrepentimiento. Y posteriormente también la palabra nos enseña lo que es el hisopo, es decir, el proceso de purificación. Purifícame, lávame. Amén. Escarlata no solamente entonces representa, repito, ese tema que mencionamos del gusano que producía esta situación, sino que realmente nos encontramos con que, dada la circunstancia de la vaca roja, ahora entendemos la importancia de esta vaca roja y el procedimiento que se debía llevar y cómo al proceso de la ceniza con agua salpicada sobre la persona había un proceso de purificación. Nosotros dice la palabra que somos purificados, ¿por qué? Por el agua. Quiero mencionar en este texto cuán delicado es, hermanos, cuán delicado es el tener ese contacto con el cadáver. Esto es interesante incluso desde el punto de vista, si puedo usar la palabra, desde el punto de vista psicológico. Observen, cuando alguno de nosotros ve en algún lugar, en la calle, en algún lugar, un animal muerto, un caballo, una res, un perro, pues podemos decir, ay, pobrecito el animal, ¿verdad? Pero puntualmente Jucat nos enseña lo delicado de el acercamiento, el contacto con un cadáver, es decir, un cuerpo humano. Porque cuando, estoy seguro que usted ha vivido esta experiencia, cuando usted ve un cuerpo humano en un accidente de tránsito o una persona que falleció por cualquier circunstancia, en un hospital o algo por el estilo, esto produce en nosotros un impacto emocional muy fuerte, un choque. ¿Y cuál es la explicación? ¿Por qué vivimos esa experiencia? Es muy interesante esto, hermanos. Yo recuerdo de muy niño, 5 años de edad, tuve la experiencia de ver por primera vez a una persona fallecida. Una persona que era cercano de mi casa, un vecino prácticamente que le conocí caminando por allí, por las calles, y repentinamente se conoció la noticia de que había amanecido muerto, y pues como era típico en nuestros tiempos o en nuestros países, no sé, en cada país será un poco diferente cada cultura, pero yo recuerdo que la tendencia era que todos los vecinos inmediatamente corrían a la casa de esa persona para ver el cuerpo de la persona fallecida. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible. Y yo recuerdo que fui a ese lugar de curioso tal vez y vi el cuerpo de aquel hombre sin vida y me produjo tanto daño en mi vida emocional, en mi vida, no sé si puedo decir la palabra, espiritualmente, no podía entender esto. Pasé días enteros sin dormir, tenía pesadillas, empecé a sentir unos temores terribles en casa. Papá, mamá, por favor, tengo miedo.
¿Por qué? ¿Por qué se sucede todo esto? Porque cuando vemos o nos acercamos a un cadáver, una persona, un ser humano, entendemos que allí hubo una creación divina, la creación del Padre Eterno, que todos sus sueños, sus proyectos, sus anhelos, sus expectativas, su familia, sus generaciones, todo ahora ha muerto. Todo ha terminado. Y es interesante entender que aún cuando vemos esta escena, todos nosotros pasaremos por esa misma experiencia. Es decir, que la batalla con la muerte la tenemos ahí presente. La batalla de la muerte. Usted recuerda cómo el apóstol Pablo hacía alusión precisamente a esa batalla de la muerte. Y cuando el apóstol Pablo hacía alusión a esa batalla de la muerte, decía, esa lucha que tengo entre mi espíritu y la muerte. Oh, espíritu de muerte. Recuerden qué importante es esta escena. Ahora, quiero mencionarlo, ¿por qué? Porque también con el paso de los años, y esto muy personal, pero necesito compartirlo por el tema que estamos tratando, con el paso de los años, en razón a una actividad laboral que desarrollaba en mi país, tenía que ver con el asunto de criminología, con las circunstancias de medicina forense, y por 3 años estuve trabajando precisamente en tareas en las que durante todos los días mantenía contacto directo con cuerpos, con cadáveres. En aquel tiempo, sin conocer de esta porción de la palabra que estamos tratando, particularmente de Jucat, pues definitivamente para mí era algo como laboral, era algo absolutamente normal, era, es decir, algo que como que definitivamente para mí terminábamos acostumbrándonos, y al acostumbrarnos, al mantener esa cercanía con los cuerpos y trayéndolos, llevándolos, colocándolos, participando en las necropsias y todas estas cosas, wow, Dios mío, hoy me estremece cuando pienso en esta historia, más cuando vamos a la luz de la palabra. Me pregunto, ¿cómo pudo ser durante 3 años pasar tanto tiempo, en tanto tiempo de impurificación y por ignorancia no conocer la importancia de la palabra? El apóstol Pablo, como lo mencioné, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Precisamente para eso viene entonces la historia del sacrificio de la vaca roja. Muy importante, hermanos, muy importante. Hoy es tan particular, hermanos, que el pueblo judío, particularmente hablando del pueblo judío, hablo del pueblo judío en el sentido del pueblo que tenemos hoy, que está presente en el siglo XXI. No hablo de las 12 tribus, porque recuerden que hay 10 tribus que no están, solamente Judá está presente. Por lo tanto, el pueblo judío incluso hoy nunca jamás llevan el cuerpo, un cadáver, a la sinagoga. Es absolutamente no, porque estaríamos irrumpiendo con todos estos ordenamientos. Es tan interesante, ¿por qué? Porque hay sitios, hay salas especialmente determinadas para la velación de los cuerpos. ¿Por qué? Porque todo aquel que se acerca, que así no lo toque particularmente, entra en un proceso de contaminación y necesitamos ser purificados. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Usted sabe cómo hoy en día nosotros todos, cuando vamos a las salas de velación, muchos llegan y tocan los cuerpos y demás, pero la palabra nos enseña y nos dice que esto realmente no deberíamos hacerlo. Ahora, avanzando con el tema que estamos desarrollando y todo lo que tenemos que tratar para el tema de la vaca roja, permítame continuar porque hay tantas cosas que tratar. Es importante tener presente que no, hablando de la descomposición del cuerpo, no hay un cuerpo muerto que tenga tal nivel de putrefacción como el del cuerpo humano. ¿Sabía usted eso, hermano? Usted pasa por algún lugar y si algún animal ha muerto o ha sido víctima de un accidente, aquí en Estados Unidos es muy común golpear los venados que se cruzan por las highway en las avenidas, y permanentemente uno observa animales en las rutas, particularmente, repito, los venados que ocasionan tan terribles accidentes. Pues si no se retiran oportunamente, esos cuerpos en descomposición toman mal olor, obviamente, pero ninguno de ellos toma tan olor fétido, tan absolutamente contaminante como lo es el olor putrefacto de un cuerpo humano.
Es increíble, usted me está entendiendo esto, tal vez nunca lo había escuchado y repito, por mi experiencia durante esa tarea de criminología en la que pasé 3 años haciendo ese trabajo, recuerdo cómo costaba para nosotros el ingresar a esas morgues donde habían tantos cuerpos y algunos de ellos en descomposición y esos olores tan absolutamente horrorosos. Punto, porque el tema es muy incómodo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué menciono esto? Por el nivel de contaminación. ¿Y por qué es tan importante entonces la vaca roja? Porque la vaca roja consigo trae la ordenanza, el decreto del Eterno de cómo entrar en el tiempo de purificación. Ahora, esto es tan importante, mis amados hermanos, porque como dice la palabra, el hombre se purifica a través del agua. Un hombre limpio debe ser quien la rocie. Y en el verso 17 nos dice, y para el inmundo tomará de la ceniza de la vaca quemada, de la expiación, y echará sobre ella agua corriente en un recipiente. Y un hombre limpio tomará hisopo y la mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estuviesen y sobre aquel que hubiere tocado hueso o el muerto o el cadáver o el sepulcro. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36 y en el verso 34 dice la palabra, está escrito, dice el Eterno, ¿por qué os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra? Entonces os rociaré con agua y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Diga conmigo, requiero ser purificado, limpiado de mis impurezas. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis mis ordenanzas. Observen, ¿cuáles son mis ordenanzas? Recuerden, ya lo mencionamos, 3 preceptos. ¿Cuáles son? Edot, Mishpatín, ¿y cuál es el tercero? Dígalo conmigo, Edot, Mishpatín, y el tercero se llama Jukim. Por favor, repítalos. Edom, Edot, Mishpatín y Jukim. Repito, porque esto quiero que lo tenga muy presente en su corazón, porque ahora en Ezequiel estamos viendo a qué hace referencia. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice el Eterno, es decir, el Rúa, y haré que andéis en mis estatutos, Edom, Mishpatín y Jukim, y que cumpláis con mis ordenanzas, es decir, con la Torá, es decir, con la palabra, es decir, para quien no entiende palabra Torá, con el Pentateuco, es decir, con todo lo prescrito en los primeros 5 libros de la palabra. Que muchos de ellos no los podemos entender, como el caso de la vaca roja, y como vimos al mismo hombre de sabiduría llamado Salomón, que dijo, no puedo entender. ¿Por qué no puedo entender? Porque todavía nos cuesta entender que aquí en cada una de estas escenas está representado precisamente Yeshua el Mesías. Muy bien, Elohim os libraré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré y no traeré hambre sobre vosotros, y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo para que no recibáis más el oprobio del hambre entre las naciones. Ahora, ¿quién es el hombre limpio que rocía? Muy importante esa pregunta. La palabra de Elohim en forma de hombre. ¿Qué es lo que nos limpia? El poder de la palabra. ¿Qué dice Hebreos capítulo 4, verso 12? El poder de la palabra viva, eficaz, penetrante, que penetra, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que nos purifica? ¿Qué es lo que nos retira toda inmundicia, toda impureza? La palabra cuando estamos sujetos a ella, cuando estamos en obediencia a ella y cuando, aunque no entendemos los pensamientos de Dios, porque definitivamente no los podemos entender, entonces cuando, sin entrar en lógica, en razón o en entendimiento humano o en intelecto o en doctrina de hombres, procuramos explicar las razones por las cuales Dios hizo esto o aquello, definitivamente nunca entenderemos
los pensamientos de Dios. A propósito de no entenderemos los pensamientos de Dios, estaba leyendo una historia muy interesante de un midrash. Es un midrash. Recuerden que los midrash son solamente algunos conceptos básicos, algunas explicaciones que nos tratan de dar sentido a lo que pudo realmente suceder. No enseñamos midrash, enseñamos la Biblia, la palabra. Repito, los midrash son una ayuda. Pero hay algo interesante. Leyendo uno de los midrash o un midrash encontré esta historia. ¿Por qué tiene que ser una vaca? ¿Por qué no fue otro becerro? ¿Por qué no fue un cordero? ¿Por qué una vaca? Y los midrash, entre algunas explicaciones de hombres, repito, alguna explicación sencilla, nos trata de mostrar lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad, ¿qué hicieron? Ayudados por los extranjeros. ¿Qué hicieron? Prepararon el becerro de oro. El becerro, observen, becerro. Por eso les pedí ayer que tomaran la palabra becerro. Ténganla en cuenta. Becerro. ¿Qué pasó con el becerro? Se incurrió en el pecado de la idolatría. Vino la ira de Dios. Viene la misericordia de Dios también allí. Y Moisés interviene. Sin embargo, allí mueren una parte del pueblo que participó en todo este proceso de la construcción del becerro. Muy bien. Hoy hablamos de la vaca. ¿Por qué? Porque si usted ve la vaca, o usted sabe que es una vaca, la vaca cuando tiene su becerro, cuando una vaca tiene un becerro, así se llama el hijo de la vaca, un becerro. Cuando está el becerro, ¿qué hace la vaca con el becerro? Lo cuida, lo amamanta, particularmente ¿qué hace? Lame a su becerro, lo limpia. ¿Me está usted entendiendo? Vean la reflexión. Esto, repito, es una reflexión de Midrash. No es una explicación que tenga un contexto teológico en el que podamos entender el pensamiento de Dios. Porque, repito, esta expresión Jucat que estamos tratando y esta explicación que estamos mencionando respecto de Jukim nos da como conclusión que no podemos entender. Por lo tanto, solamente debemos someternos a ¿qué? Dígalo conmigo, solamente podemos someternos a obediencia, es decir, sin pasar por el proceso de purificación, la separación que existe hoy entre el pagano, sin venir a la obediencia de la Torá, no puede entrar en la casa del Todopoderoso. Básicamente esto es lo que la palabra nos está indicando. Cuando nosotros tratamos de llevar la palabra, hacemos todo lo necesario para sembrar la semilla de la palabra en tantas personas a nuestro alrededor, en nuestros entornos, en nuestras comunidades, y las personas siguen aferradas a su religión o siguen aferradas a su cultura o siguen aferradas a su pensamiento ideológico, entonces están tan apartados, es decir, están en una condición de impureza. ¿Qué es lo único que nos purifica? Dígalo conmigo, la palabra. Sin embargo, todavía hoy, repito, y es la lamentable situación que vivimos para el siglo XXI, el hombre ha generado tantas doctrinas, más de 40 y tantas mil doctrinas de hombres, ¿verdad? Sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas, sus propias creencias, su propia teología. Entonces hoy hablamos de tantos títulos teológicos y tantas personas que se presentan con títulos, doctorados, PhD, Magister en teología. Y cuando hablamos de todos esos títulos, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Todo esto lo tengo por basura. ¿Por qué? Por amor a mi palabra, por amor a lo que el Padre Eterno ya determinó. No quiero decir con esto que no nos preparemos, no quiero decir con esto que no estudiemos, no quiero decir con esto que no hagamos lo que estamos haciendo, precisamente escudriñar la palabra, aprender la palabra, amar la palabra, vivir la palabra. Pero lo que quiero significar básicamente es que no son los títulos académicos los que hacen que tengamos una revelación de la palabra, porque la revelación está escrita en la palabra. ¿Y cómo obtenemos esa revelación? Cuando tomamos cada parashá, cuando tomamos cada texto, escudriñamos en él, profundizamos en él y empezamos a entender cuál es el propósito. Ahora, recordemos entonces, mis amados, ya en la recta final para este día, que la vaca roja debía ser sacrificada fuera del campamento en el altar que se encontraba en el Monte de los Olivos. Muy importante. Yeshua
de acuerdo con el libro de Hebreos, en el capítulo 13, por favor tome nota, capítulo 13, verso 11 al verso 13 dice, murió, ¿cómo murió? Fuera del campamento. ¿Por qué? Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos capítulo 13, verso 11. Aquí el término fuera del campamento se usa en las escrituras también para designar el monte de los olivos o el monte de la unción. Recordemos que los toros y los machos cabríos también eran quemados fuera del campamento. Es importante entonces, mis amados, aclarar que el sitio que hoy se conoce como el sitio de la crucifixión, allí en Jerusalén, fue escogido por Helena, la madre de Constantino, en el año 356, y anteriormente se encontraba allí un templo dedicado a Venus, construido por Adrián, el emperador Adrián, muy importante, pero este no es realmente el sitio correcto. Los nombres Gólgota y Calvario que vemos aquí son correctos, pero no el lugar, la razón. ¿Cuál es la razón? Yeshua, al ser la ofrenda perfecta, tenía que morir en un altar de acuerdo con la Torá. Yeshua mismo afirmó que no podía haber ofrendas sin altar. ¿Dónde dice esto? En el libro de Mateo, en el capítulo 23, verso 18, dice la palabra, también decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que en él habita. Desde entonces recordemos que murió Yeshua. La Mishnat, ¿qué es la Mishnat? Los libros rabínicos nos enseñan que los muros del templo eran muy altos, con excepción de la pared del este. Cuando el sacerdote quemaba la vaca roja, se paraba en el monte de los olivos y podía mirar en esa línea, podía mirar desde el monte de los olivos, podía mirar precisamente que el lugar donde estaba ubicado el altar. Esto, ¿cómo lo vemos? Lucas capítulo 23, verso 44 nos dice, el velo del templo fue rasgado desde el monte de los olivos, era la única parte donde se podía ver este hecho. Muy interesante. Así es que, mis amados hermanos, cuando mencionamos la historia de la vaca roja, vamos a dejarlo hasta este punto, porque necesitamos hacer el cierre total del mensaje ya para el día de mañana. Recordemos, en esta parashá de semana hemos visto temas extremadamente importantes. Vimos la historia de la serpiente, cuando Dios envió serpientes que mordían al pueblo de Israel, que es tan común la serpiente serafín, ¿recuerdan? Serpientes voladoras, mordían al pueblo y morían. Dios ordenó a Moisés levantar un asta con una serpiente. Gracias a los hermanos que me contestaron la tarea. ¡Wow! Tremenda investigación han hecho ustedes. Y dijimos cómo esa asta con una serpiente enrollada, cuando la miraban, las personas eran sanadas de la mordedura de las serpientes. Esto lo estamos viendo en este parashá de Jucat. ¿Y por qué lo menciono ya en el cierre? Porque recordemos que hoy se toma como símbolo de medicina. No una serpiente en el asta es el símbolo de la medicina, sino recordar que cuando alguien era mordido por la serpiente, había veneno. Cuando hablamos del veneno, recordemos que mencionábamos el leshon hara. Todo lo que decimos y todo lo que hacemos es veneno. Estamos matando, dígalo conmigo, estamos en impurificación. La palabra en la Reina Valera aparece como inmundos. Estamos en inmundo. Cada vez que hablamos mal de alguien, cada vez que hacemos mentira, cada vez que engañamos, estamos en inmundicia. Estamos impurificados. Por eso que nos dice la porción del Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, y lávame más y más de mi maldad. Entonces entendimos la importancia de las serpientes, entendimos cómo durante 40 años nunca habían tenido serpientes, apenas ahora, y ocurrió como consecuencia del pecado de rebeldía, del pecado de murmuración, del pecado de leshon hara.
Pero también mencionamos en este parachá la labor importante que cumplieron quienes, Aarón, que ahora muere, y es interesante la muerte de Aarón en el monte Hor, porque el Señor le indicó exactamente cómo debía ser, retirarse sus vestiduras en el verso 26 del capítulo 20, se desnudó Aarón con sus vestiduras y viste con ellas ¿a quién? A Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido con su pueblo y allí morirá. Y básicamente, él simplemente, la palabra lo podemos tomar así, caminó y sencillamente el Señor le dijo, hasta aquí has llegado, tomó su alma. Muy importante. Ahora que menciono esta palabra, tomó su alma, para continuar un poco con la idea de lo de la vaca roja y la importancia del cadáver, es interesante notar cómo hay dos partes, el cuerpo y el alma. Esto todos lo entendemos. El cuerpo fue creado ¿de dónde? El cuerpo fue creado del polvo de la tierra, el cuerpo, ¿verdad? El alma es un contexto totalmente espiritual. Dice la palabra que Yahweh, Hashem, ¿qué hace? Sopla el espíritu, el Ruah de vida sobre el cuerpo físico, la tierra. Cuando la persona muere, cuando está en esa condición cadavérica, ¿qué pasa? El alma regresa a su condición espiritual, el desprendimiento del alma va a su condición espiritual, mientras que el cuerpo va a su condición terrenal. El cuerpo va a la tierra. Entonces, nosotros hoy en la vida diaria tenemos esa lucha permanente entre lo físico, que es el cuerpo, que representa lo que es la tierra, que representa lo que es el mundo, que representa el mundo y sus vanidades, que representa el pecado, que representa todo lo que sea avaricia, egoísmo, pleito, contienda, ira, disensión, el mundo y sus vanidades, que luchan ¿contra qué? Contra esa condición de alma. Por eso cuando mencionamos en la historia maravillosa de la serpiente, que ahora que mencionamos en el cierre de Parachá, vimos cómo el pueblo de Israel, después de que partieron del monte Hor, recuerden que en el monte Hor muere ¿quién? Muere Aarón. Ahora, encontremos algo muy importante aquí. ¿Quién ha muerto también? Ya ahora ha muerto Miriam. Solamente queda Moisés. Dice la palabra en el capítulo 21, verso 5, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea que ahora la rebeldía del pueblo no era solamente contra Aarón y Moisés, sino que ahora por primera vez este pueblo aquí han transcurrido 38 años después del momento de los espías, cuando Dios determinó que este pueblo moriría en el desierto. Es decir, las generaciones que venían desde el momento de salir de Egipto han muerto en el desierto. Pero aquí en el versículo 4 del capítulo 21 vemos, después partieron del monte Hor, después de la muerte de Aarón, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Ahora aquí este pueblo, que es una nueva generación, que parece ser que no aprendieron la lección de todo lo que había sucedido anteriormente, ahora este pueblo no solamente se levanta contra contra Moshe, Aarón ha muerto, sino que ahora se levantan contra Dios. Pero a donde quiero llegar puntualmente es a este texto, porque esto ya lo enseñamos. Dice entonces, por cuanto no hay pan ni agua, verso 5, habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, nos hiciste subir de Egipto para que muramos. Ya esa generación había repetido eso anteriormente. ¿Cuántas veces? Para que muriéramos en este desierto, pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma, es lo que quiero por favor resaltar aquí en nuestro cierre, y nuestra alma, recuerden, cuerpo y alma, en nuestra alma, ¿qué tenemos en el alma? Entonces allí están esas emociones, esos deseos, esas intenciones, esa palabra de alma aquí es tan importante porque dice, nuestra alma tiene fastidio del maná que viene del cielo. Por favor, necesito que conectemos todo el parachá con lo que estamos enseñando en el cierre ya de esta semana. Observen, dice nuestra alma
nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras emociones, nuestra alma almática. Digo, nuestra alma almática en el sentido de que cuando somos almáticos, ¿qué es que somos almáticos? Somos emocionales, sentimentales. No me habló, no me saludó, no me dijo, no me ayudó, no esto, no lo otro, no me parece, no estoy de acuerdo. No. Almáticos. Dígalo conmigo, necesitamos limpiarnos de la impureza, de la contaminación, de la inmundicia del mundo, de la inmundicia, de la impurificación, de la impureza del mundo, porque cuando somos almáticos vemos al pueblo de Israel, ¿qué hizo? Se rebelaron contra Dios. ¿Por qué? Porque su alma, sus emociones, su pensamiento, su lógica, su razón, sus sentidos les llevaron a fastidiar el regalo más maravilloso que Dios les podía entregar. ¿Cuál era? El maná diario. Durante 40 años el maná estaba allí. Durante 40 años no había enfermedad. Durante 40 años no tenían ninguna escasez. Durante 40 años tenían el alimento permanente, el maná. Sin embargo, la situación almática, diga conmigo, esa impureza de emociones los llevó a contrarrestar la bendición que Dios tenía. ¿Saben? Hablando de esta situación de impureza y de perder las bendiciones, es interesante recordar cómo, perdónenme que mencione tantas cosas juntas, pero es porque estamos juntando toda la historia. Vemos cómo cuando el pueblo de Israel en el Sinaí recibe la Torá, los mandamientos, recordemos que allí el pueblo de Israel, al recibir la Torá y todo Israel ser testigo presencial de este momento de ordenanzas, de misbot, de decretos, entraron en un nivel, dígalo conmigo, en un nivel de santidad. En un nivel de santidad, en un nivel de pureza, en un nivel de limpieza total. Es decir, entraron a un nivel como el nivel que podía tener precisamente ¿quién? Adán en el huerto del Edén. Subieron a un nivel, llegaron a un nivel tan alto, tan absolutamente perfecto con Dios, con Yahweh, con Hachén, en una unidad total de santidad. Y lastimosamente se incurre inmediatamente en una condición de pecado. Se incurre nuevamente en una condición de pecado y nuevamente se pierde ese nivel y esa condición de santidad. Todo esto lo estamos viendo precisamente a consecuencia o como resultado de lo que estamos estudiando de la vaca roja, de la importancia del sacrificio de esa vaca roja y por qué tan importante es el ser purificados y el ser limpios de toda esta iniquidad. Vemos entonces cómo seguía presente el concepto de la murmuración, vemos entonces cómo seguía todo el proceso de la rebeldía y vemos cómo la palabra nos dice en el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 24, verso 16, dice la palabra que cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Yahweh se arrepintió de aquel mal y dijo: el ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Yahweh estaba junto a la era de Aruana Jebuseo. Aquí vemos un significado muy importante en esta historia. ¿Qué significa? Que más tarde sería aquel lugar donde se levantaría precisamente el altar de la vaca roja. Es decir, una vaca roja comprada para redención y para purificación. Ese es el objetivo de la vaca roja. Cuando Yeshua murió en el altar fuera del campamento, el otro cordero estaba siendo sacrificado en el altar del templo. Recordemos eso. ¿Cómo entonces puede considerarse válido el sacrificio en el templo? Si hoy no tenemos templo, pues muy bien. Cuando veamos esto, cuando Yeshua fue a Juan el Bautista, él declaró y dijo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque tenía tanta validez esta información
o esta palabra? Porque Juan el Bautista era descendiente legítimo de Aarón, hijo del sacerdote Zacarías. Los sacerdotes del Sanedrín en el tiempo de Yeshua no eran la línea de Aarón, muy importante. De tal manera que ellos habían comprado por dinero el sacerdocio, pero Yeshua no fue al Sanedrín, sino fue directamente con Juan. Esto es muy importante, lo veremos en otro estudio un poco más adelante. Por ahora, mis amados hermanos, lea con detenimiento capítulo 19 sobre el tema de la vaca roja. No olvide los 3 preceptos que hemos definido hoy. ¿Cuáles son? Edot, Mispatín y Haduká. ¿Por qué? Porque en ellos que tenemos el entendimiento y la claridad de estos conceptos que pareciera ser que no podemos entender, que Dios determinó y que solo a Él le corresponde. Nosotros solamente podemos hacer ¿qué? Obedecer. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por sus mensajes y gracias también por contestar las tareas y compartir el video. Shalom, bendiciones y hasta pronto.